Parasitage Ruidos Negros es el título de la muestra de la sexta edición del programa BBVA Museo de Arte Carillo Gil, actualmente montada en el tercer piso del museo. En Parasitage hay parásitos, parásitos que generan más inquietud en tiempo de pandemia que en cualquier otro. En una nota de octubre del año pasado, cuando estábamos todavía buscando un posible título para la exposición, hablaba del parasitage como interferencia o desviación del pensamiento común que provoca cambios de perspectiva en nuestro permanente diálogo con lo real. Los 10 artistas de la muestra son Anígar Salao, Elsa Luis Monzó, Eric Tlaseca, Néstor Jiménez, Octavio Aguilar, Rolando Jacob, Tania Jimena, Ulises Matamoros Ascensión, Víctor del Moral Rivera y Yanieb Fabre. Un de mis primeros acercamientos a la propuesta de cada uno fue para tejer a partir de lo que compartían y empezar a por recordar, por obvio que parezca, que todos viven el mismo momento del mundo, esta extraña época políticamente regresiva. Punto culminante de sus predecesores, el siglo XXI enfrenta una cantidad fenomenal de retos en casi todos los ámbitos: nutricionales, demográficos, ambientales, sanitarios y, a fin de cuentas, culturales y políticos. Ninguno de los 10 artistas, en este contexto deprimido, ha hecho realmente el duelo de las alternativas que brinda lo irracional y su poesía, que cada cual utiliza, interpreta y traduce a su manera. Tania Jimena en las alturas del Pico de Orizaba, Matamoros Ascensión desde Santa Inés a Huatempan en la Mixteca poblana, Aguilar en Santiago Zacatepec Mixe, arriba en la Sierra de Oaxaca, y Tlaseca con la comunidad de tejedores de Palma de San Pedro Jocotipac, al igual que Jiménez en Iztapalapa, efectúan trabajo de campo en el que entrevistan y recaban testimonios de miembros de comunidades o individuos elegidos por su sensibilidad particular, posesión de un saber dado o conocimiento de un territorio específico. Lo que somos, lo que fuimos y lo que podríamos ser es tema de cada una de las 10 obras presentadas. Estas 10 historias, cada una a su manera, hablan de pérdida, disfrazada en ocasiones de ganancia, como en el relato del cuerpo post-internet de Garzalao, o ponen en juego el aquí y el ahora, como en el caso de Matamoros Ascensión, que difunde únicamente en el museo el sonido de lo que está pasando en la casa de todos construida en su pueblo. Del Moral Rivera somete el lenguaje a la prueba de lo real al fabricar una A mayúscula de su tamaño y arrojarla al vacío desde la cima de la torre insignia de Tlatelolco. Monzó y sus pinturas al fresco sobre fibras naturales, y Fabre y sus 10 pasos filmados en Super 8 evocan e invocan el animal que hemos desatendido en pro de la ilusión de humanidad que nos ocupa desde hace algunos milenios cuando mucho. Aguilar y Matamoros Ascensión hacen el recuento de Acuelo, que en sus culturas respectivas Ayuk Ingiba ha resistido al tiempo y ha logrado alcanzarlos. Santiago Zacatepec Mixe quedó protegido durante mucho tiempo gracias a una accesibilidad limitada hasta 1979 y preservó bastante el uso de su lengua. No ocurrió así con el municipio de Santa Inés Aguatempán, situado en la vasta planicie de la Mixteca poblana, con nulas posibilidades de escapar a los caprichos castrantes del conquistador narcisista. Prácticas cruzadas, pues, la de un citadino que lleva al límite el idioma español vapuleando el alfabeto, y la de los descendientes de culturas endémicas que, por el contrario, se animan para aprender y rehabilitar a Cuelo, que el tiempo y sus saqueos no lograron acabar. El primero apuesta por el vacío, los segundos intentan colmarlo. Si bien Taseca, al igual que Aguilar y Matamoros Ascensión, inicia su relato desde lo prehispánico, marca muy pronto distancia respecto de toda reivindicación cultural prehispanizante. Sus preocupaciones se acercan mucho más a las de Garzalao, quien se inquieta, como él, por el cuerpo. Y cómo no comparar el presunto fracaso del hábitat residencial apuntado por Rolando Jacob con su reconstitución de un departamento del condominio Constitución de Monterrey, con el supuesto logro de los campamentos construidos por el Frente Popular Francisco Villa a principios de los años 90 en Iztapalapa, elegidos por Jiménez como terreno de estudio e investigación. Campamentos vistos
como la persistencia en una posibilidad de éxito comunitario ante y a menudo contra el poder político cómplice de una oligarquía depredadora. Para esta sexta edición polidáctil, no es sorprendente cruzarse con cuerpos en mutación. La segunda o inclusive la tercera piel y otros intentos de transformación confirman la necesidad cada vez más apremiante de modificar nuestros comportamientos, nuestros modos de producción y de vida, para dejarle al mañana la oportunidad de ser. Aun cuando lo relativo al cuerpo inquiete, resulta imposible ignorar el afán de mudar tras las modificaciones más extravagantes imaginadas por la ciencia para incidir en el funcionamiento de nuestros metabolismos. Gobierno de México.